Psicología Cafeínica, episodio número 54. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, este café virtual, esta cafetería, en el tiempo, en el espacio, para encontrarnos personas que nos interesan explorar y descubrir conceptos acerca de la psicología y del desarrollo personal. Si no me conoces, me presento, me llamo Fran Jodar, soy psicólogo y me gusta compartir en este podcast los contenidos y las diferentes informaciones o reflexiones que voy haciendo a lo largo de mis días, trabajando, leyendo, explorando contenido relacionado con la psicología y el desarrollo personal. Y si eres una de esas personas que me sigue desde ya hace un tiempo, te doy las gracias, te agradezco esa fidelidad, esa constancia, esa perseverancia por pasarte por este rinconcito y también dejarme tus comentarios, tus reflexiones, tus peticiones, los deseos que te gustaría que abordase en el podcast. En el episodio de hoy me voy a centrar en la temática de la amistad y quizá muchas de las personas que estáis escuchando esto podéis sentiros reflejadas en la reflexión que voy a tratar de exponer. No tenéis por qué coincidir plenamente conmigo, pero digamos que es una reflexión que vengo apreciando en muchas personas de mi entorno. Yo mismo la estoy observando desde hace ya meses, aproximadamente a partir del primer trimestre en el que empezó la pandemia, y es algo que me apetecía abordar en el podcast, pero no quería abordarlo sin una base sólida, sin una base sostenible en el que apoyase de algún modo o que fuese en la línea que yo iba a exponer, pero de un modo más solemne, de un modo mucho más estructurado, elucubrado de lo que yo pueda hacer. Y ese momento ha llegado con la lectura siguiente del libro escrito por el filósofo y profesor José Carlos Ruiz, Filosofía ante el desánimo, pensamiento crítico para construir una personalidad sólida. Hace ya un tiempo que descubrí a José Carlos Ruiz en redes sociales, sobre todo a raíz de su aparición por el podcast de BBVA. Hay una charla muy famosa en la que habla de los estoicos. También es colaborador habitual del programa de radio de la cadena SER La Ventana. Lo he escuchado en varias ocasiones y también lo han invitado varias veces personas que son referentes dentro del mundo del desarrollo personal y tienen canales de YouTube con un alcance bastante masivo. Así que he ido conociendo a José Carlos desde hace ya un tiempo, pero nunca había leído nada suyo. El otro día me encontraba paseando, de las pocas cosas que podemos hacer en este tiempo, paseando por la calle, y en la estantería de una librería, pues vi su libro, lo busqué en redes sociales y también lo pude acceder de forma digital a una introducción. Me gustó lo que pude leer, así que me decidí por comprarlo en la librería y aquí lo tengo en mis manos. Llevo algunos días leyéndolo y no será el típico libro que te vaya a recomendar de forma muy insistente. Es un libro, sin engañarte, muy denso o que contiene una información de difícil digestión. No es la típica lectura fácil, fluida, que vas asimilando conceptos de forma rápida y eso hace que el libro se te haga muy ameno. Es un libro muy denso, es un libro con conocimientos que tienes que darle varias vueltas, con testimonios de filósofos, con reflexiones que hilan muy, muy fino. Entonces, no es una lectura liviana ni mucho menos, pero es una lectura enriquecedora. El libro tiene formato de ensayo y yo este tipo de libros me gusta leerlos de forma muy selectiva. Por ejemplo, puedo leer en profundidad algunos capítulos que me gustan más en su temática, dejar otros capítulos para un momento posterior, pueden pasar meses, pueden pasar años incluso, y los vuelvo a retomar. Y en este caso, pues he leído el primer tercio del libro más fluidamente y la verdad es que en este primer tercio he encontrado temáticas muy interesantes que me han hecho pensar mucho, y una de esas ha sido la amistad. Además ha dado de lleno con cosas que vengo sintiendo, como ya he dicho, y me gustaría compartirlas. Entonces, creo que a lo mejor lo voy a presentar como en forma de
debate, ¿no? Porque voy a leer unos pasajes del libro en los cuales voy a sustentar mi reflexión, los voy a exponer para ver también qué te parecen a ti, saber tu opinión, qué piensas de ellos. Si finalmente te animas a comprar el libro y explorarlo, pues podemos compartir impresiones. Así que primero voy a exponer estos pasajes que yo he destacado, he subrayado, he marcado para poder ir recuperándolos e ir revisándolos poco a poco y de aquí a un tiempo. Y después te voy a dar mi impresión y mis reflexiones. El capítulo relativo a la amistad comienza introduciendo lo que para Aristóteles significa la amistad. Y es un pasaje muy curioso, la verdad es que me ha gustado mucho, sorprendente en cuanto que sorprende la vigencia que puedan tener estas reflexiones o estas palabras, teniendo en cuenta que esta reflexión se hizo hace siglos, pero para mí me parece absolutamente vigente y me parece muy interesante. Voy a leer íntegramente el pasaje concreto y literal en el que expone la idea que tiene Aristóteles de amistad. Los que se quieren por interés no se quieren por sí mismos, sino en la medida en que pueden obtener algún bien unos de otros. Igualmente ocurre con los que se aman por placer. Por tanto, los que aman por interés o por placer lo hacen respectivamente por lo que es bueno o complaciente para ellos, y no por el modo del ser del amigo, sino porque le es útil o agradable. Estas amistades lo son, por tanto, por accidente, porque uno es amado no por lo que es, sino por lo que ofrece, ya sea utilidad, ya placer. Por eso, tales amistades son fáciles de disolver. Cuando ya no son útiles o agradables, el uno para el otro dejan de quererse. Pero la amistad perfecta es la de los hombres buenos e iguales en virtud, pues en la medida en que son buenos, de la misma manera quieren el bien el uno del otro. Y tales hombres son buenos en sí mismos, de manera que su amistad permanece mientras son buenos, y la virtud es algo estable. Cada uno de ellos es bueno absolutamente y también bueno para el amigo. Es natural, sin embargo, que tales amistades sean raras, porque pocos hombres existen así. Además, tales amistades requieren tiempo y trato. Y a continuación voy a leer algunos pasajes del libro donde José Carlos desarrolla y destila su idea y su concepto de amistad. Dice así: no es de extrañar que las nuevas hiperamistades se construyan bajo el paradigma de rapidez y ligereza, sustentadas en el ámbito de lo fácil y cotidiano, y por lo tanto, con un nexo sencillo de romper y de intensidad leve. El tiempo de nuestras relaciones presenciales, en las que estamos de cuerpo presente, se va reduciendo a la par que aumenta la ciberconexión con el otro. Esto implica que estamos más conectados, pero más ausentes. No estamos presentes. Hablando de las redes sociales, José Carlos dice: podemos enfocarlo desde dos perfiles opuestos. Por un lado, podríamos interpretarlo como el constructo que se forma a base de conectarnos unos con otros. Pero la red también tiene otra connotación que no suele acentuarse para evitar malestar, la de atrapar. La red se usa para capturar algo que no es fácil de aprender, para apresar algo que en su estado natural no se entregaría voluntariamente. Nos arrancan de nuestro medio natural, de la realidad inmediata, esa en la que ocupamos un espacio, y nos llevan a un medio extraño. A medida que pasamos más tiempo en ella, su poder, sus mallas, sus nudos, sus limitaciones, empiezan a resultarnos tan familiares que dejamos de percibirlos. Todo lo que sucede dentro de la red se vuelve problemático, cuando al reconfigurarnos, lo que nos ocurrió en ellas sigue teniendo vigencia una vez que salimos, desconectamos. Al estar todos atrapados en la misma red, aumenta la concordancia, de ahí que los contactos que se van haciendo compartan sintonía. Esto nos provoca una sensación de grata sociabilidad, porque contactamos con gente que posee afinidades con nosotros, lo que refuerza el vínculo virtual. La hiperconexión es tan seductora que olvidamos uno de los elementos más importantes de las relaciones sociales, el vivo. La red ha encontrado un filón para atraer peces por medio del streaming. La videollamada, la videoconferencia juegan con la potencia de lo inmediato. Contactar, realizar un contacto en directo tienen tal poder de seducción que se nos olvida que estamos operando dentro de una red, pero sobre todo,
logra que descuidemos la esencia del contacto humano, el vivo. A medida que limitamos el tiempo de vivencias y aumentamos las ciberconexiones, provocamos una mutación de la amistad hacia una hiperamistad. Todo sucede fuera de nuestro medio natural, que no es otro que el de la presencia, el de la ocupación. Para ser un buen amigo es necesario antes poder autogobernarse. Solo a partir de la conciencia de que uno se basta a sí mismo, de que no precisa de nadie, se puede alcanzar la verdadera amistad. Un sujeto que acepta la soledad sin angustia. El universo de lo digital ha progresado de tal manera que es capaz de hacer advenir todo un mundo. La potencia de lo virtual ha ido limando la necesidad de lo real hasta el extremo de que el consumo de imagen-pantalla va ganando terreno poco a poco, conectando a millones de personas en milésimas de segundo. Nuestras emociones, nuestra atención e incluso nuestro tiempo están siendo redefinidos a través de nuestra conexión con la pantalla. Desde el momento en el que las relaciones abandonan la interconexión entre personas por una hiperconexión entre avatares, la realidad del contacto social se desplaza hacia la hiperrealidad de la pantalla. Esta hiperrealidad se encuentra en un constante proceso de reproducción, siendo por lo tanto más real que lo real. De todo este texto que he leído del libro Filosofía ante el desánimo de José Carlos Ruiz, se pueden extraer varias conclusiones o varias reflexiones, resumen o varias reflexiones destacadas. En mi opinión, yo voy a hablar de la que más concuerda o de alguna manera más en sintonía me estoy sintiendo, que es bastante respecto a todo lo que he leído, ¿no? Pero por un lado, para mí, esto que decía Aristóteles de las amistades por placer y por interés, esto es algo que me ha sorprendido enormemente. No es algo que me pille desprevenido. Ya de alguna manera, en mi discurrir por esta vida, he podido ser testigo cómo las amistades no están exentas de una cierta motivación superflua o que obedece a intereses o deseos terrenales. Pero lo que sí llega a sorprender es que puedas tener en consideración de amigo o amiga a ciertas personas con las que percibes que hay una profundidad, que hay una hondura en el vínculo, que hay una cierta correspondencia, una cierta simetría. En el libro José Carlos habla de la percepción de Aristóteles del amigo como el otro, ese que es similar a mí o que es muy parecido a mí, porque me entrego con virtud y el otro es un reflejo también un poco de mí mismo. Puede sorprender que alguien que tú considerabas que era el otro, alguien muy similar a ti en cuanto a tu capacidad de entrega, tu desinterés, tu altruismo, tu preocupación por su vida de forma desinteresada, de forma incondicional, tu ayuda sin ningún tipo de pago, sin reproches. De alguna manera hay personas que tú tienes en consideración de amigos con en mayúsculas y con negrita. Y sorprende, o a mí me ha sorprendido, que a raíz de esta temporada de pandemia que ha puesto todo patas arriba, también he podido ver cómo el concepto de amistad se ha puesto patas arriba. Y ahora puedo ver con claridad cómo hay ciertas personas a las que yo he elevado a categoría de amigo en mayúsculas o de amiga en mayúsculas por un acto individual mío, quizá, no tanto de correspondencia. Y esta etapa me ha demostrado de alguna manera que esto que decía Aristóteles sigue teniendo vigencia siglos y siglos después. Hay amistades, para mí la mayor parte de ellas, que se construyen en base a dos pilares: el placer o el interés. El del interés está muy claro. Hacemos amigos porque nos proporcionan ciertos beneficios económicos o de estatus o de relaciones, de influencia social, o porque laboralmente me beneficia, etcétera, etcétera. Esto está muy claro, las amistades por interés creo que todo el mundo las tenemos presente. Lo que yo no tenía tan presente es que también existen amistades por placer. Y no es que no lo tuviese presente, sino que no lo tenía tan presente. Es decir, en el momento en el que la pandemia nos impide juntarnos, nos impide
ese cafelito de antes, esa cervecita de antes, ese vinito de antes, esa comida del fin de semana, ese vermut en la terraza, esa excursión a la montaña. En la medida en la que la pandemia nos ha extirpado estos rituales, hábitos y costumbres, los amigos o las amistades que estaban forjadas en base a este tipo de actividades placenteras desaparecen, de modo que es imposible volver a conectar con ellas, no te encuentras a nadie del otro lado, cesan las llamadas, se espacían los mensajes, las propuestas que tú realizas cada vez quedan más sin respuesta y de algún modo vas percibiendo una muerte inevitable para tu frustración de esa amistad sin que tú puedas hacer nada y a pesar de los intentos porque la relación no muera. Finalmente, cuando la relación ya ha llegado a un punto de decrepitud inevitable, te impacta el hedor al que ha llegado esa relación, te impacta la imagen de la persona que tienes al otro lado, la imagen que te devuelve ese espejo, ¿no?, en el que te estás mirando en el rostro de esa persona y ya no lo ves como el otro o la otra, sino lo ves como alguien que has desconocido por completo quizá durante todo este tiempo. Así que es curioso esta distinción entre amistad por interés y amistad por placer, en la medida en la que ya no podemos compartir actividades placenteras con ciertas personas, esas ciertas personas se desvinculan, porque lo único que buscaban en nuestra amistad era un instrumento para divertirse. Nosotros éramos un instrumento que le proporcionábamos los medios para la diversión, el contenido, el contexto, el espacio, el medio, la compañía, los nexos con otras personas que también son divertidas o que proporcionaban entretenimiento, etc. Así que, de algún modo, el entretenimiento ha sido, o la diversión o el placer, ha sido uno de esos ejes fundamentales de la amistad y cuando esto desaparece, desaparece asimismo la amistad. Y por otro lado, una cosa que destacaría enormemente de este texto que he seleccionado de José Carlos es cómo las redes sociales han condicionado nuestras relaciones interpersonales hasta el punto en el que se hace muy difícil sacar la amistad de la red. Y me explico. Yo recientemente he eliminado definitivamente mis cuentas en WhatsApp y en Facebook a raíz de la política de privacidad que Facebook ha actualizado y que iba a entrar en vigor en febrero de este año y que han pospuesto, no es que se hayan echado atrás o recogido cable como algunas personas han entendido, sino que han pospuesto hasta mayo del 2021. Como consecuencia, al borrar esta aplicación, al desaparecer de este medio de conexión social, que es WhatsApp, esta aplicación de mensajería, al desaparecer de este contexto, dejó de estar disponible para algunas personas o para la mayoría de personas. Yo decidí instalar Telegram como aplicación alternativa y como un modo de restar poder a ese gigante que hemos alimentado hasta convertirse en un monstruo sin capacidad de saciarse sobre el control y el poder social, que es Facebook. Entonces instalé Telegram como aplicación de mensajería alternativa y en el momento en el que Telegram demuestre que es otra empresa que ambiciona los mismos intereses que Facebook, pues no tendré ningún reparo en cambiar de aplicación o incluso utilizar la aplicación clásica de mensajería de todos los tiempos desde que existe el teléfono móvil, que es el SMS, que para muchas personas ya es una herramienta gratuita e ilimitada porque las compañías telefónicas ya lo incluyen como algo incluido dentro del pack que tengas contratado, ¿no? Entonces, a pesar de tener esta alternativa de mensajería, muchas personas lo han vivido como una pérdida del vínculo, como una pérdida del nexo y han bromeado ciertamente, ¿no?, acerca de que como ahora ya no estaba en WhatsApp, pues no íbamos a poder vernos o no iba a haber manera de mantenernos al día, ¿no? Y eso me ha hecho pensar
al tiempo que leí estas palabras de José Carlos Ruiz, que WhatsApp o Facebook, mejor dicho, cómo ha condicionado la forma de relacionarnos, de modo que si no lo hacemos mediante sus instrumentos, si no nos relacionamos mediante sus tentáculos, si no nos relacionamos mediante su conexión a la Matrix de Facebook, ya no somos amigos. Y es sorprendente cómo muchas personas nos hemos contentado, y yo me incluyo ahí, nos hemos contentado con alimentar y mantener la amistad solamente vía WhatsApp, solamente vía mensajes de texto acompañados de fotos, vídeos esporádicos y alguna que otra videollamada intermitente y muy espaciada en el tiempo. Es sorprendente cómo nuestra amistad se ha estado basando en esto durante quizá años y hemos tenido la sensación de que seguíamos siendo amigos. Pero esto que dice José Carlos Ruiz es totalmente cierto, al menos en mi vivencia, y es: yo me he estado relacionando con el avatar de un amigo y ese amigo mío o esa amiga mía se ha estado relacionando con mi avatar. Y además también es sorprendente porque el avatar que nos representa no coincide plenamente con nuestro personaje presencial. Muchas veces, no sé si te habrá ocurrido, a mí me ha ocurrido varias veces, he tenido discusiones estúpidas y tontas con amigos o amigas hablando por chats de WhatsApp porque en algún momento se ha malinterpretado un mensaje, la cadencia de la conversación ha derivado hacia unos derroteros muy conflictivos y sin comerlo ni beberlo, de pronto me he visto envuelto en una polémica, en un conflicto involuntario del que a veces no he podido poder resolver en persona y con el contexto y la información emocional adecuada porque no había posibilidad de encontrarnos, de modo que son estas limitaciones de las redes sociales que hablaba José Carlos las que se han impuesto en el modo de relacionarnos, nos han condicionado la manera de ser amigos, han tomado posesión de la amistad que teníamos, la han transformado y esto ha sucedido sin darnos cuenta, o al menos sin una conciencia plena de lo que estaba sucediendo. Pero esto solamente se dará cuenta quien tome la determinación de salirse plenamente de la Matrix, donde está sucediendo esa experiencia. Si de algún modo sigues conectado a la Matrix, es imposible que puedas percibir esto como yo te estoy hablando. Esto solamente se puede percibir en el momento en el que una persona quiere enviarte un mensaje de WhatsApp y tú no puedes recibirlo. Cuando se experimenta esta vivencia, esta limitación, ahí se pone a prueba la autenticidad de la amistad. Y muchas personas resuelven esa incomodidad mediante la distancia, mediante la lejanía, mediante la pérdida de contacto, mediante la pérdida de la sintonía, mediante un conformismo que asusta, que asombra y que alarma. Y es: si no somos amigos virtuales, ya no podemos seguir siendo amigos. Al menos no de un modo consciente, pero el dominio que el medio social por el que estamos relacionándonos ha tenido de la amistad es tan absoluto, tan totalitario, que prácticamente el vínculo queda colgando de un hilo. Y esto lo he experimentado en las últimas semanas de forma alarmante y lo he podido comparar con respecto a otras personas que en el momento en el que he comentado, oye, que elimino mi cuenta de WhatsApp, si no tienes inconveniente, voy a estar disponible en Telegram, así que podemos comunicarnos por allí cuando tú desees. Si queréis podemos mover el grupo de amigos a Telegram, ya que lo tenemos todo el mundo y continuamos por ahí, ¿no? Y hay personas y grupos que he podido mover sin ningún tipo de limitación y las personas han estado encantadas porque lo que valoran no es el medio, sino es la profundidad del vínculo, la amistad en sí, el núcleo de lo que nos mantiene unidos. Y hay personas que no han facilitado la comunicación en otro medio que no sea WhatsApp, porque es cómodo, porque por lo que sea, por la excusa que sea. Pero realmente, para mí, y leyendo esta reflexión de José Carlos Ruiz, el medio nos ha dominado, nos ha sometido, ha colonizado
la esencia de la amistad y de forma alarmante muchas personas siguen obedientes, sumisas y dormidas en este sentido. De ahí el título, un poco pesimista quizá, del episodio del podcast de hoy. Ya no hay amigos. Y no es que no haya amigos ya, sino que, de alguna manera, la forma en la que podemos crear una amistad y mantenerla se está perdiendo. Con esto no quiero ensalzar el pasado y caer en el error de la nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor, en absoluto. Quiero que siempre el presente mejora al pasado. Pero en este sentido, ya no hay amigos quiere decir que se está haciendo casi imposible mantener la amistad. Y no solamente por culpa o bajo la responsabilidad de cómo las personas estamos tomando decisiones en nuestra vida, sino que hay tecnologías que están instrumentalizando nuestro amor, nuestra vinculación, nuestros nexos humanos. Hay empresas tecnológicas que están diseñando la matrix de relaciones sociales, cómo los seres humanos se organizan, se mantienen conectados y unidos, y que esto además es ajeno a nuestros intereses, a nuestra voluntad, a nuestras necesidades más esenciales, basadas en el amor, basadas en la necesidad de conexión, de unión, y es alarmante. Creo que ante esto todo el mundo tiene la responsabilidad primera de tomar conciencia, más allá de decir que te vas a borrar un WhatsApp o Facebook inmediatamente. No quiero hacer esa reflexión fácil o abocar a ese tipo de cuestionamiento, para nada. Cada uno tiene que tomar un posicionamiento al respecto, considerar qué es lo que mejor se adapta a sus características, sus necesidades, su estilo de vida, su mentalidad, su ideología, su filosofía, y después decidir. Pero como mínimo lo que sí creo que es importante es darnos cuenta de a dónde nos está llevando todo esto, porque bajo ese escudo protector en forma de mecanismo de defensa que es que ya estamos controlados, es que ya nos controlan total. Si ya estamos controlados, yo no voy a poder hacer nada, así que sigo en WhatsApp. O en Facebook. Y yo eso lo comparo con la siguiente reflexión. Si nos ponemos a pensar que vivimos en un mundo inseguro, en el que en cualquier momento o en cualquier día te pueden entrar a robar en casa, tú puedes decir, total, si ya vivimos en un mundo donde me pueden robar en cualquier momento en casa, ¿por qué no entregarle las llaves de mi casa o de mi vivienda a un ladrón? Yo creo que es muy distinto que tú seas consciente del riesgo que existe de que te roben en casa a que tú voluntariamente aceptes los términos de que una persona te robe. Entonces, para mí esto es lo que sucede con las grandes empresas de tecnología. Una cosa es que yo sea consciente de que el riesgo que me controlen es muy elevado, y otra muy distinta es que yo voluntariamente le entregue las llaves de mi privacidad para que esa empresa robe mis datos, mi informalidad, de mi modo de vida y de mi modo de conexión con otras personas, para que se diseñen unos algoritmos informáticos y tecnológicos que acaben desembocando en un control social no solamente de mi voluntad, de mi pensamiento, de mis emociones, sentimientos, de mis compras, sino también de los círculos que están conectados conmigo, ¿no? Creo que es muy distinto. Y entonces, en este sentido, yo lo tengo claro. Yo siempre me pondré de parte de la toma de conciencia, y después, si siento que puedo hacer algo al respecto, lo hago, muevo ficha. Y en este sentido, mi mensaje de cara a las personas que pueden considerarse mis amigas es que yo estoy disponible en cuerpo y alma para cualquier amigo o amiga, pero no estoy disponible en cuerpo y alma para hacerlo mediante una red social concreta y exclusivamente bajo esos términos. Entonces, eso para mí no es una amistad auténtica, y aunque haya sido una amistad auténtica en el pasado, se corre el peligro de que deje de serlo. Como se suele decir con las adicciones, tú puedes considerarte una persona no adicta en el momento en el que prescindas de forma inmediata y definitiva
de algo que se supone que tienes una adicción. En este sentido, yo soy consciente de mi adicción a mi smartphone, a las tecnologías de la información y la comunicación que dispongo, que son las pantallas, mi móvil, mi ordenador, la televisión. Soy consciente de esta adicción, soy consciente que no puedo prescindir de ellas ni de forma inmediata, ni además, ni mucho menos crónica. Pero sí que soy consciente que puedo recuperar una parte de autonomía frente a esta adicción. Una autonomía que puede darme un cierto equilibrio. Y entonces puedo reducir muchas horas de consumo de pantallas al día, puedo reducir o eliminar definitivamente aplicaciones que antes ocupaban una gran parte de mi tiempo y de mi atención, como eran WhatsApp principalmente. Era alarmante la cantidad de horas que invertía al día en WhatsApp y además en temas superfluos que son aleatorios, en memes, contenidos sin ningún tipo de relevancia para la amistad, en chorradas prácticamente, y disculpad por hablar así de claro, y realmente mensajes decisivos, mensajes relevantes para el vínculo, para el día a día, para la supervivencia, para el amor, muy pocos. Entonces, en la medida en la que tú puedes prescindir de esto de forma definitiva o con un amplio margen de decisión, sabrás si tienes adicción o no y en qué grado de gravedad. Así que el mensaje para mis amistades en este sentido es muy claro. Yo soy amigo incondicionalmente, de forma leal, y siempre un amigo o una amiga me tendrá aquí dispuesto en lo esencial y para lo que haga falta, excepto si eso está circunscrito a unos términos de la relación distorsionados, viciados y que obedece a unos intereses económicos y comerciales oscuros. De modo que al empezar el año me estoy forzando y presionando por sustituir cualquier mensaje de texto sobre una conversación importante con un amigo o una amiga, sustituirlo por una conversación telefónica, ya que no podemos acercarnos físicamente y, como decía José Carlos, vivir en el vivo, en la presencia, en el ocupar un espacio, al menos utilizar lo más parecido a eso que puede ser una conversación a viva voz, en directo y lo más emotiva y próxima posible. No sé si os habrá sucedido, pero yo incluso había tenido esta sensación de aberración al hablar mediante WhatsApp con alguien estando en línea, como que prefería hablar en diferido, aunque fuese un mensaje de audio, no hacerlo en directo porque me había generado un poco de, ¿cómo expresarlo?, de apatía. El hablar en línea con otra persona y el estar tan disponible, el estar tan abierto, y eso me horrorizaba. Pero ahora, al recuperar la llamada telefónica, estoy volviendo a reconectar con la esencia de ese amigo, de esa persona que me importa, de ese ser querido, reconectar con esa esencia, conectarnos en lo profundo, en lo esencial, en lo nuclear de nuestro vínculo, de nuestra amistad, y cuidarlo, alimentarlo para hacerlo crecer y no dejar que eso se muera o que sea secuestrado, capturado por unos intereses económicos y comerciales de otra persona. En todo esto también quiero ponerle un poco de humor porque hay muchas personas que me escuchan hablar así y moviéndonos en este mundo fácil de categorización fácil, de explicaciones fáciles y rápidas para entender la realidad sin tener que ir más allá, que son los prejuicios y son las ideas conspiranoicas. Hay mucha gente de forma cariñosa, pero también con un cierto tono de ironía me llamaban negacionista, ¿no? Porque todo lo que suene a una toma de conciencia del poder real que ejercen las instituciones económicas sobre nosotros se le puede llamar de forma muy rápida y sin elaborar negacionista, ¿no? Pero yo invito a la toma de conciencia, yo invito a que repensemos cómo estamos estableciendo vínculos y amistades con las personas que nos importan y que nos demos cuenta cómo prácticamente
en los últimos años, en los últimos tiempos, esto ha estado mediatizado de una forma alarmante por los parámetros digitales de una aplicación. Es triste, es un poco decadente, pero creo que estamos a tiempo de hacer un cambio micro, sin grandes cambios sociales, sino en una familia en concreto, en un grupo de amigos pequeñitos. Creo que estamos a tiempo de empezar a hacer esos cambios, de decidir y apostar por la amistad auténtica, por el vivo, darnos cuenta que cuando podamos salir a la calle sin miedo de contagiarnos, es necesario recuperar ese contacto humano, ese calor humano, el vivir las relaciones y el amor de forma física, en directo pero en vivo, de forma presencial, ocupando un espacio y relegando a un muy segundo o tercer plano esas aplicaciones que nos han condicionado nuestros vínculos bajo la falsa apariencia de mejorar la comunicación inmediata, mejorar la comunicación con personas que vivían fuera mediante fotos, links, vídeos, etc. Y volver a apostar por lo verdaderamente esencial en el ser humano, que es el amor de piel, el contacto físico, el abrazo, la voz cercana, presente, la escucha atenta y de forma incondicional. Creo que hay que apostar por eso, y de aquí que dedique el episodio del podcast de hoy a este concepto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado alguna reflexión interesante. No espero estar de acuerdo contigo, no espero que estés de acuerdo conmigo, no espero que me des la razón, no espero que concordemos, no espero que lo vivas igual que yo, no espero que haya una sintonía al respecto. Como mínimo espero llamar la atención sobre esto, hacer que te pares a reflexionar, a cuestionarte, a repensar, a poner en tela de juicio, a ejercer un pensamiento crítico al respecto, que tú saques tus propias conclusiones, que tú analices y observes y llegues a una conclusión propia al respecto. Y en este sentido creo que habrá valido la pena no estar dormidos, no estar abandonados a la inercia, no dejarnos llevar en piloto automático por los algoritmos que se han instalado en nuestra vida y han ocupado un espacio. Así que eso es lo único que espero con este episodio, transmitirte mi interés siempre incondicional hacia el ser humano, mi afecto incondicional hacia el ser humano, esta necesidad de conexión con el ser humano que yo siento en la profundidad de mi ser, de mis entrañas, de mi corazón, y mantener vivo la esencia, al menos con lo que yo pueda aportar en este podcast, que es la conexión sincera, sensible, vulnerable, afectiva y entrañable entre los seres humanos. En el pie de este episodio puedes tener acceso a cómo conectar conmigo en mis redes sociales. Básicamente puedes hacerlo a través de mi Instagram, que con el nick @psicología de vida. Sí, ya sé que Instagram pertenece a Facebook, es el único de sus monopolios de la comunicación que he mantenido. Y también lo puedes hacer mediante YouTube como Fran Jodar Psicólogo, y por supuesto en mi página web franjodarpsicólogo.com y en el blog psicologiadevida.com, que aunque le estoy repensando qué continuidad le quiero dar porque veo que cada vez tengo menos disponibilidad para publicar artículos como solía hacerlo, o al menos con la profundidad que solía hacerlo antes, y lo estoy dedicando a este podcast, pues de momento está ahí. Así que nada, te agradezco mucho tu fidelidad. Si eres nuevo en el podcast, te invito a que te suscribas y a seguir en contacto. Te abrazo allá donde quiera que estés y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!